Muy bien, y continuamos en el Federal Modo Tarde, el momento del análisis con nuestro compañero de tareas Guillermo Jeremía. Hola Guille, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, ¿cómo te va? No me veo, pero confío en que ahí estoy. Te vemos perfecto y te escuchamos muy bien. Nos vamos a ir, si te parece, Guille, ya tenemos el entrevistado directamente a Mendoza. Sí, cómo no, por supuesto vamos a saludar al licenciado Alberto Carletti, que es miembro de la Comisión de Economía Regional y de la Federación Económica de Mendoza, para que nos ayude a comprender cómo es el momento que atraviesan algunas economías regionales a partir de un informe que ha realizado la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, sobre un producto en especial, pero que puede ser representativo de lo que ocurre con otras economías regionales, como es la producción del durazno. Mendoza concentra el 83% de la producción de durazno de la República Argentina, que es de las más importantes de toda Sudamérica. Licenciado Carletti, un gusto. Guillermo Jeremía lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va, Guillermo? Un gusto saludar. Gracias por esta videoconferencia. Bueno, antes de pasar al punto específico del estudio, quisiera que nos diga cuál es el escenario hoy de la economía ligada con la producción frutícola en la provincia. Bueno, la fruticultura en Mendoza ha tenido estos últimos años un decaimiento, un decrecimiento en su superficie cultivada, afectando fundamentalmente a otras especies, no específicamente el caso del durazno, ¿no? Pero Mendoza perdió gran parte de su producción de peras, manzanas, cerezas, damascos, con lo cual la fruticultura de Mendoza ha tenido un decrecimiento muy importante en su superficie cultivada. En el caso del durazno, ha sido una de las especies que no se ha visto un decrecimiento importante en su superficie cultivada, pero tampoco se ve de que exista un crecimiento y un recambio de variedades. O sea, se ha venido sosteniendo la superficie cultivada, siendo, como usted manifestó, un cultivo importante para la provincia, sobre todo en lo que se respecta al durazno que se consume o que tiene destino industrial, ¿no? En Mendoza, la Argentina supo ser el tercer productor a nivel mundial de durazno industria, y eso hoy no se ha sostenido, y hay otros países que han avanzado en su producción y la Argentina ya no ocupa más ese lugar, ¿no? ¿Y en dónde está el problema? El problema radica fundamentalmente en lo mismo que afectan a todas las variedades, a todas las especies y a todos los cultivos en general, que requieren de mano de obra intensiva y que son difíciles de mecanizar su producción. De hecho, lo que vemos en Mendoza es el crecimiento de otros cultivos, a donde fundamentalmente sus tareas culturales se pueden mecanizar. En el caso de la fruticultura, tenemos tareas ligadas al cultivo, como son la poda, el raleo y la cosecha, que son de imposible tecnificación, ¿no? Y automatización, y eso hace que demanden de una alta cantidad de mano de obra, y lo que se ve, el problema serio que existe con la mano de obra es algo que se viene reclamando desde hace un tiempo, que es el problema de la registración laboral. Los empleados temporarios, fundamentalmente por una situación relativa a lo que son los planes sociales, no se quieren registrar. Eso genera un problema muy grande para el empleador, y también se suma que se ha ido perdiendo la mano de obra ligada a este tipo de cultivos, ¿no? Entonces, el problema de la mano de obra es uno de los problemas que incide a que
no hay un incentivo en lo que es este tipo de cultivo, y lo otro, fundamentalmente, todo lo referido a problemas climáticos, que son problemas asociados a estos tipos de cultivos. Las heladas son un factor de riesgo que, si bien el productor sabe que lo asumen, pero por ahí busca otras alternativas, con lo cual Mendoza creció mucho en todo lo que es el vitivinicultura, en lo que es horticultura. Mendoza es un importante productor de ajo, y todas estas cuestiones han ido haciendo que se pierda la fruticultura y avancen estas otras actividades. Y bueno, y a eso le tenemos que sumar algo que se visibilice en todas las actividades, que es algo que viene haciendo la CAME, que es la presión y la carga impositiva que tienen estos cultivos, que al tener, digamos, su precio de venta está regido por la oferta y la demanda, hace muchas veces de que no tenga rentabilidad para el productor. Eso va trayendo de que el productor deja de hacer las tareas culturales, pierde productividad, el cultivo se va abandonando, y llega un momento que se pierde la producción, ¿no? ¿Es un problema de la coyuntura del momento o es histórico? Yo soy de un pueblito del sur de la provincia de Córdoba. Cuando era chico, ya hace unos cuantos años, en mi pueblo se iban en camiones a comprar durazno directamente de las chacras, porque les salía mucho más barato que comprarle a los intermediarios. ¿Por qué se produce esa situación? La cadena, digamos, de costo y del precio que conforman un producto, sin ninguna duda tiene fundamentalmente un costo logístico, y uno de los problemas que enfrentamos y que tienen gran parte de las economías regionales, y que siempre es algo que se trata de poner sobre la mesa, es la logística. Cuando pensamos fundamentalmente, que ustedes lo que comenta de Córdoba, para nosotros, para Mendoza, el mercado, y en el caso del durazno, el mercado de Córdoba es un mercado sumamente importante. Son muy buenos consumidores de las frutas de carozo, y sobre todo del durazno, con lo cual las distancias influyen sobre esto, y después hay una distorsión en la cadena de precios que hacen que el producto, que es lo que siempre se trata de visibilizar a través de la CAME, es con ese índice que se llama el IPOD, a donde se ponen las dos puntas, el precio que paga un consumidor y el precio que recibe un productor. Esto es un problema que afecta a gran parte de los productos, donde hay una diferencia muy grande, y que es como se ve en el caso de este estudio que ha hecho CAME. Y lo que no se puede dejar de ver, que en esa digamos, distribución de costos de la cadena, la incidencia y la presión impositiva terminan llevándose la mayor parte. O sea, un consumidor, cuando compra un kilo de durazno, el 45% del valor que paga son impuestos, y eso, digamos, son parte que se le resta al resto de la cadena, ¿no? Y en eso tenemos que tener en cuenta que después del precio que recibe un productor, a su vez tiene los costos de producción, entre los cuales está la mano de obra, y la mano de obra a su vez tiene una carga tributaria. Entonces, uno de los factores de distorsión del precio, y que se queda con la parte, digamos, más importante del precio que termina pagando un consumidor por un kilo de durazno, termina siendo el Estado, termina a través de los impuestos, ¿no? ¿Y a qué estado va ese recurso? ¿Cuál es el peso mayor? Fundamentalmente al Estado Nacional. Los impuestos, digamos, el impuesto que más incidencia tiene termina siendo el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA,
ganancias, ingresos brutos, que ya son impuestos provinciales, y después tasas municipales, aforos en temas fitosanitarios y demás, pero la componente de esos impuestos fundamentalmente está dada por impuestos nacionales. Pero la mayoría de los productos de las economías regionales están afectados por estas cargas impositivas. ¿Por qué impacta más en la frutihorticultura? En realidad, cuando se miran y se han ido en cama, digamos, del sector de economías regionales, se ha hecho el análisis, se ve que en todos los casos, digamos, de los productos, la incidencia de los impuestos superan siempre el 40% del valor del producto. En este caso, en el durazno quizás se pueda ver o digamos, o no tiene una gran diferencia con lo que pasa en el resto de las cadenas, ¿no? ¿Hay algún ejemplo en el mundo que esto no ocurra y que la producción o los incentivos hayan puesto a la producción a tener márgenes más intensivos en su campaña? Nosotros tenemos, digamos, acá en Mendoza tenemos un ejemplo muy cercano y sobre todo comparativo con lo que significa la fruticultura, que es Chile. Cuando nosotros comparamos el peso de los impuestos en Chile comparado a la Argentina, en Chile la carga impositiva es el 50% de la que tiene que tributar un productor argentino, y eso ha hecho de que la fruticultura de Chile se haya desarrollado y haya pasado a la Argentina en volúmenes tanto de producción como en volúmenes de exportación. Chile en fruta exporta casi lo mismo que lo que exporta Argentina en carne, ¿no? Entonces, con un país mucho más chico que el nuestro, ellos han logrado fundamentalmente incentivar, más allá de los tratados comerciales y de la apertura comercial que tiene Chile, fundamentalmente tienen un incentivo en lo que respecta a la legislación laboral y a la carga impositiva. Entonces, cuando miramos sobre todo el hemisferio sur, que son los países que en definitiva compiten a nivel internacional con la Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, son países que han desarrollado la fruticultura estos últimos años, fundamentalmente basado en esos principios, fundamentalmente de una menor presión fiscal y de una mayor promoción de sus productos en la exportación. La Argentina, en el caso del durazno en fresco, exporta solo el 1% de su producción, ¿no? Tenemos la ventaja de que por suerte tenemos un buen mercado interno, con un consumo importante, que hace que las producciones de durazno que hay hoy, más allá de la oferta y la demanda en su momento, se consumen en nuestro país, ¿no? Pero también ha hecho de que no crezcan las producciones. Sí. Hay también un componente respecto de Chile, que eso no se ha traducido en una mejor condición de la mayoría del pueblo chileno, ¿no? Que están en plena crisis porque el modelo no respondió a las expectativas de las mayorías. Sin ninguna duda, en este caso estábamos analizando de lo que respecta a Chile como país productor y la visión que ha tenido en cuanto a lo que es el desarrollo de su fruticultura y demás. Después de ahí, más es como usted dice, hay que analizar los otros problemas que puedan tener más allá de índole política o social, ¿no? Pero si nosotros lo analizamos
pura y exclusivamente desde un punto de vista de lo que significa la producción, lo que significa la tecnificación, el crecimiento, la exportación, todo lo que es la investigación, el desarrollo de lo que significa la producción. En ese sentido, el modelo de Chile es exitoso, ¿no? Alberto, una última consulta. Lo veo allá de fondo, tiene un cuadro en donde hay durazno. Creo que ver a la distancia que se trata de durazno. Lo veo un productor orgulloso de lo que hace. La pregunta del millón: ¿cuándo la planta de durazno, que salga el durazno con el dulce de leche ya completo? Eso es otra de las ventajas, y yo creo que eso es muy importante tener y poner en valor qué es lo que significa la fruticultura y todo este tipo de actividades en lo que significa agregado de valor y generación de mano de obra. Hay un camino y todo un trabajo y un desarrollo detrás de eso que usted dice, desde que se pone la plantita y se cosecha el durazno, y que ese durazno va a una agroindustria, se transforma en un durazno en almíbar, y después tiene todo el camino para llegar a su casa para que se lo puedan comer con el dulce de leche y poder degustar eso, que es un postre bastante característico para nosotros los argentinos, y que está cargado de todo esto que defendemos y sostenemos. Y es como usted dice, me siento orgulloso de pertenecer a la fruticultura. La foto que hay atrás no es un durazno, es una cereza. Es una cereza, ¿no? Soy productor de cerezas también. Y la verdad que es esto lo que nosotros sostenemos desde CAME siempre, lo importante que signifique lo que las economías regionales, el arraigo que existe en cada una de estas actividades, porque eso significa producir en un determinado lugar, que la gente se mantenga en esos lugares, y tratar de a través fundamentalmente de que esas actividades tengan rentabilidad, hagan que el productor se quede en esos lugares, permitan el desarrollo de estos pueblos, que como usted decía, ¿no? Es como se hizo grande y cómo creció nuestro país. Entonces me parece que desde la mirada de crecimiento y de desarrollo político, ¿no? De lo que nosotros siempre reclamamos, de que estas cosas tienen que ser política de Estado, ¿no? Fundamentalmente por lo que significa, y en cada lugar, ustedes ahí en Córdoba también lo tienen, con otros distintos, nosotros en el sector de economías regionales, que nos juntamos y nos convocamos personas de todo el país, aprendemos y vamos conociendo cómo en Córdoba existen una producción importante como es el maní, como son otras de productos que da la tierra y que generan un valor agregado muy, muy importante, ¿no? Alberto, gracias por contarnos de esta realidad, y ojalá que las economías regionales también encuentren un oído de atención a sus demandas en los gobiernos centrales, ¿no? Que obviamente tienen que tomar decisiones para toda la Argentina, pero a veces desatienden los asuntos regionalizados que merecen, por supuesto, tratamientos especiales. Sin ninguna duda, nosotros, quienes también dedicamos un poco de nuestro tiempo a la tarea gremial empresaria a través de instituciones como es la Cámara de Comercio de Tunuyán, la Federación Económica, CAME a nivel nacional, estamos convencidos que las economías regionales tienen que tener un tratamiento diferencial que haga que fundamentalmente se puedan sostener y ser sustentables económicamente, de modo de que permitan fundamentalmente lo que hablábamos, el arraigo de las poblaciones a sus lugares de origen, ¿no?
Un abrazo con tonada, gracias, muy amable, Alberto. Un gusto y gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, agradecidos nosotros. Bueno, Ezequiel, ahí está la realidad. Lo ricos que son los duranos. ¿A usted le gusta el durazno? Ezequiel. Absolutamente, absolutamente. Bueno, allí hablábamos también de la carga impositiva que tiene, que es impresionante, más de un 40%. Toda la cadena de producción, regional. toda la cadena, Ezequiel, tiene ese porcentaje de impuestos. Y no conozco puntualmente lo que ocurre con el durazno en otros lugares del mundo. El ejemplo chileno es un ejemplo que tiene el contraargumento que estimula la producción, pero la renta de esa producción se concentra en unos pocos, que son los que exportan y no los que producen. Porque habría que ir a preguntar a los productores chilenos de durazno si están conformes con lo que le pagan. Claro, exacto. Porque ahí está la clave, porque el problema, y por eso Chile estalló socialmente, porque no se desarrolló la sociedad en su conjunto, sino que en Chile los ricos son recontra ricos, muy concentrados. Los pobres son muy pobres, está muy concentrado. Habría que ver qué pasa con los duranos en otros lugares del mundo. Hay economías que se dicen liberales que subsidian mucho. Uno de los ejemplos más claros que nos ha vendido el libre comercio a todo el mundo, pero que son proteccionistas hacia adentro de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un estímulo subsidiado a la producción de maíz, por ejemplo, para que no les entre el maíz de otros países y producir el propio. Bueno, eso es subsidio. Ellos para el resto del mundo te piden libre comercio. Te exigen, de hecho con Chile tienen acuerdos de libre comercio, pero ellos subsidian productos que no quieren que vienen de afuera y les compitan. Totalmente. Es muy complejo. Yo creo que los gobiernos, desde que tengo uso de razón, desatienden las economías regionales, que deben tener, por supuesto, un régimen distinto de los regímenes tradicionales. Y la otra cuestión es que nadie, una vez que llega al gobierno, cambia la estructura tributaria, salvo mínimos retoques. Todos se sientan sobre la caja y quieren gobernar y hacer política con eso. Sí, totalmente. Bueno, ese es un problema. Eso es un problema. Desde Cavallo, Menem a esta parte. Cavallo puso el impuesto al cheque, todavía está. Sí. Lo pusieron para una emergencia, todavía está. Sí, absolutamente. Digamos, es parte de una lógica que tiene a la Argentina y a los que ejercen el poder amarrados o aferrados a consignas cuando son oposición que se olvidan cuando son oficialismo, ¿no? Sí, totalmente. Esa es la verdad. Pero bueno, más allá de eso, vamos a lo importante. Lo rico que es el durazno con dulce de leche. Compro y esta noche le voy a hacer caso. Bueno, sí, o el camionero, que es dulce, que también tiene el membrillo que viene de Mendoza. Después le mando una fotito. Bueno, por favor, Ezequiel, muchísimas gracias. Hoy, por suerte, no hablamos de lo que venimos ya abrumados, pero bueno, lo retomaremos mañana seguramente. Totalmente. Gracias, Ezequiel, así Abrazo, son las Guille. cosas. Hasta mañana.